Lazareto de Isla de Flores. En 1867 se presenta el proyecto de construcción de un lazareto en la Isla de Flores. Comienzan las construcciones en 1868, pero la emergencia sanitaria obligó a instalar carpas para aislamiento de pacientes en la isla mientras seguían los trabajadores de construcción, hasta que en 1868 se inaugura oficialmente bajo la presidencia de Lorenzo Valle. No fue fácil conseguir personal sanitario destinado a trabajar en el lazareto. Los médicos que debían trabajar allí sabían las condiciones extremas que debían abordar. Una isla totalmente aislada, enfrentarse con enfermedades contagiosas por las cuales aún no existía cura y por lo cual debían ser estrictos en el cumplimiento de las normas sanitarias internacionales. Entre 1868 y 1930 trabajaron más de 30 médicos en el lazareto. Permanecían en su puesto de trabajo entre 2 y 5 años, renunciaban. 2 médicos fallecieron trabajando allí. Acá era donde venían, están las marcas de los clientes y algún cliente ahí, donde venía el carrito, porque bajaban acá los víveres y las medicinas y transportaban. Antes del desinfectorio, nos enteramos por las cartas que escribieron las monjas que estuvieron cuarentenadas acá en 1877, hacían abrir los baúles acá y venía uno del personal y con una máquina de esta como de sulfatar, la máquina le tiraban unos compuestos para desinfectar sobre la ropa y sobre los enseres que traían. Entonces cuentan ellas en la carta que le hacen a Don Bosco, la madre Mazzarello, que el lugareño las marcaba con una R que según él quería decir revisado. Pero según ellas, esa R era de robinato, que en italiano quiere decir arruinado. Quedaba todo destruido. Ya quedaba pronto. Claro. Eso fue desde 1868 que se inaugura el lazareto con el doctor Julio Jurkowski, un polaco que llegó exiliado acá después de la guerra entre Polonia y Rusia. Y fue el primer médico del lazareto. Primer médico, primer director y primer responsable. El doctor Julio Jurkowski, por eso la exposición en el Cabildo se llamaba Exposición Lazareto Isla de Flores, doctor Julio Jurkowski. Y en 1888 inauguraron aquel edificio que se ve ahí con unas chimeneas y cosas. Ese es el desinfectorio, que sería el límite en las construcciones de lo que es el primer islote, que era el lazareto limpio. Cuando acá se descubría ya en el muelle alguno con fiebre o algo, se lo enviaba al segundo islote, que de acá se ven allá los 3 piquitos, en el segundo islote, en el medio, que estaba el hospital para enfermedades infectopestilenciales, así se lo denominaba, y al lado se ve restos del muro de lo que fue el Camposanto, primero el cementerio después. Y luego el tercer islote, que estamos viendo de acá, que se ve a la derecha, hacia el sur, el crematorio, y adelante tenía la sala de autopsia. Al lado se ve la chimenea y al lado las últimas instalaciones de casa del médico y de hospital que hubieron, porque las primeras fueron de madera y se destruyeron todas, no queda ni resto. Por eso acá no podía estar el hospital, como erróneamente se ha dicho, es aquel pedazo que se ve allá, ese es el pabellón de tercera clase Lynch, pero lo vamos a ir a ver de cerca. Y erróneamente se lo ha señalado en algunas publicaciones como hospital, pero no puede ser nunca, pudo ser el hospital por la razón del artillero. Si ahí estuvieran los enfermos, en el hospital, aquello no hubiera existido y acá no hubiera habido lazareto limpio. Por eso el lazareto es todo, no solo el lugar donde habitaban, que es donde vamos a entrar ahora.
El lazareto es todo. Con frecuencia se dice el lazareto solo al lugar de alojamiento. Este es el lazareto de la isla de Flores. Primer islote, lazareto limpio. Segundo islote, lazareto de observación. Tercer islote, lazareto sucio. Se lo denominó así, siempre. El otro día terminamos de leer había una cachimba muy grande que surtía con agua potable a los cuarentenarios, a los del personal, a todos, ¿no? Porque ese ha sido otro de los temas debatidos también. Y evidentemente, sin agua no podría haber, como hubo en su momento, cientos de cuarentenarios en un día, o miles, dependía del barco que llegaba. Por ejemplo, las monjas vinieran en el buque de Saboya, que traía unos cuantos pasajeros, ¿no? Unos cuantos cientos. Y acá tenían una baranda preciosa de adorno, etc. De esa higuera siempre comemos higo cuando estamos en época. Está buenísimo. Y es grande aparte. Sí, sí, muy grande. Quién sabe los años que tiene. Esto que generalmente se le dice lazareto es el alojamiento para los cuarentenarios de primera y segunda clase. Confundido también con el hotel de inmigrantes. El hotel de inmigrantes estaba en lo que hoy es la Rambla, que era la calle 25 de agosto 561, 591. Hay autores que lo confunden con esto. Esto no era ningún hotel. Hotel era así donde ya se les daba alojamiento, ahí en la Rambla, para conseguir trabajo, para pernoctar, para instalarse. Pero acá era alojamiento para los cuarentenarios nada más, no era ningún hotel. Así se hubiera como parecido con un hotel, que hay lugares para dormir y comer. Pero era un alojamiento de cuarentenarios. No podía venir un inmigrante y alojarse acá para descansar antes de llegar a Montevideo, al puerto. Eso tenía que esperar a llegar al hotel de inmigrantes, que para eso estaba. Al estilo del hotel de inmigrantes que hay en Buenos Aires. No, inmenso la llegada. Este es el local del instituto y el proyecto Isla de Flores. Primero nos instalamos como proyecto acá y después pudimos concretar el museo. Y abajo segunda clase. Los de tercera clase tenían galpones que estaban sobre este costado, que eran de chapa y madera. Ahora, si miramos de acá, solamente queda como resto el cimiento, si vas caminando hacia la puerta, el cimiento de uno de los galpones de tercera clase, el último que cayó, con una escalerita que está ahí. Así que acá era primera y segunda clase. Donde está esa antena, ahora que hay un panel solar, ahí era la botica y y casa de miembros del personal. Allá lo que se ve nuevo, que tendríamos que hacernos una corredita ahora, fueron arreglos que se hicieron en 1967 y 68, cuando estuvieron los últimos presos políticos, que fueron los de AUTE, de la UTE, que los trajeron un par de meses, parece, para acá tenés el cimiento. Guarda que tenés mosquito en la frente. Ahí están los cimientos del galpón de tercera clase. Fueron 4 o 5, según la época. Después igual vamos a cruzar por ahí. Te voy a tantear allá si querés venir por acá adentro. Sí. Pero, entonces, este alojamiento, el alojamiento, tenía 3 cuerpos. Ese de ahí al lado que vamos a ir ahora es el primer cuerpo, este es el segundo cuerpo y atrás de este está el tercer cuerpo. Hay un cuarto cuerpo que es de apoyo logístico, que no tiene las construcciones así, ahora lo vamos a ver también. Y es donde estaban las cocinas de primera clase y de segunda, la cocina de tercera clase, la habitación del generador, el taller. Y se supone que fue la primera construcción, muy modificada después, pero empezada por los portugueses, que la usaron para cobijo para construir el faro. Porque es como si vas a construir cualquier construcción, edificio, la gente en algún lugar se tiene que guarachear. Esto que se ve, construcción nueva, de todo el gobierno de Pacheco Areco bajo las medidas preventas de seguridad. Allá va otro teléfono.
Está lleno de conejos. Sí, ahora los habían castigado mucho. Ahora se están recuperando un poco. Estarán todas las habitaciones. Hay algunas que todavía se ven en la pared, no sé acá. Ahora vamos a ver después. Esta capaz que le sacaron. Y de aquel lado se ven los hierros donde apoyaban las palanganas. Esto hay que tener en cuenta que en distintas oportunidades fue usado como cárcel también. La Revolución de la Lanza en 1897, 1904, los que perdieron la guerra civil, José Valle Ordóñez los manda acá. Incluso malherido en el tercer islote queda, por ejemplo, Luis Ponce de León, que era secretario de Aparicio Saravia, de la familia de la actual primera dama. Esos estuvieron todos allá. Después acá, durante la dictadura de Terra, incluso hubo presos que luego fueron presidentes de la República, ¿no? Como Martínez Trueba, Luis Valle. Estuvieron presos acá. Y después en el 68, con esta reforma, es que se hicieron estos calabozos y estas instalaciones, ¿no? Por ejemplo, esa puerta es muy significativa, que precisamente no era de un hotel, sin ninguno, ¿no? Y acá son los calabozos. Lo que El crecimiento del lazareto fue grandioso en todos los aspectos. Contaba con hospital de observación, hospital de aislamiento, sala de autopsias, botica, hoteles de primera, de segunda y tercera clase, oficinas, panadería, sectores de desinfección general con las más avanzadas máquinas a tales fines, capilla y horno crematorio. En algunos periodos llegó a estar totalmente repleto, con más de 1.500 personas en cuarentena de observación. Aún así, los médicos fueron estrictos en la aplicación de las normas sanitarias vigentes. Y acá algo que se llenaba con agua. Interesa destacar además la importancia en el avance de la investigación científica que presentó Lazareto para la época, puesto que en el mismo se registraron aportes científicos mediante la realización de autopsias de casos en los que el diagnóstico fue muy difícil, importación y uso de las mejores máquinas de desinfección de la época
y construcción de los nuevos conocimientos científicos de la época para el control epidemiológico. De Pierre Sacomán eran 2 hermanos, 3, Henry, Pierre y Antoine. Ahora vamos a ver Texas con el nombre de los 3. Y después está este otro tipo también, pero que también es de Arnaud en Marsella. La afluencia de buques que llegaban a nuestros puertos era de tal magnitud e importancia que si una epidemia no era controlada con la correspondiente cuarentena en el lazareto de Isla de Flores, se podía llegar a generar una paralización de flujo marítimo con consecuencias sanitarias y económicas nefastas, con repercusión en todo el Río de la Plata. 1860. Las grandes masas de inmigración que llegaban tanto a Uruguay como a Argentina debían obligatoriamente pasar por el lazareto a cumplir los requisitos de vigilancia sanitaria obligatoria. Esto generaba a veces graves problemas entre ambos países. Lugar de recreo y esparcimiento. Pensamos que puede haber habido una glorieta ahí, donde venían los cuarentenarios a descansar un poco, ¿no? Esta rampa es posterior, pero después estaba la escalera y eso. Y acá vamos con la parte de oficinas. Esta fue la última comandancia. Esta fue la primera comandancia y después casa de comandante. Están colocados por el ejército, el servicio geográfico militar en todo el país, ¿no? Este es el que corresponde a la isla y hay otro en el muelle. Bueno, acá vamos a hacer una vueltita por acá y después vamos por otro lado. Esto eran las instalaciones que en su momento eran diferentes, después cayó y le hicieron esto. Acá hubo también recostado uno de los hospedajes de tercera clase. Ahí adentro estaban los bacanos. Bueno, esto es la comandancia, esta es la famosa balaustrada. Esta es una imagen de María Auxiliadora hecha a tamaño real, similar a la de Catania, inspirada en una calle en Catania, en Italia, en homenaje a las cuarentenas que pasaron acá los que vinieron a fundar el Colegio Pío, el Instituto María Auxiliadora, el Pío allá, justamente, que era la época en que era presidente de Arteborda. Ah, justo en esa época. Esta se puso en el 2012. Parece que no, pero hace un tiempito. María Auxiliadora, 12 de diciembre de 1877, fue la fecha que empezó la cuarentena. 6 hijas suyas llegaron aquí pisando por primera vez tierra americana. Es María que lo echó todo desde siempre el 6 de marzo del 2012. Ahora, el símbolo mundial de las hijas de María Auxiliadora, de las monjas salesianas, es el faro de la isla de Flores. Porque la primera vez que salen de Italia y del Vaticano, que las mandan Don Bosco y Madre Mazzarello, que era la jefa de ellas, llegan al puerto de Montevideo y como había epidemia de fiebre amarilla y el barco había tocado el puerto infecto de Bahía, las mandan de vuelta para atrás, llegan acá, al lazareto, a hacer la cuarentena. Están como unos 14 días. Y es la primera vez que pisan tierra, no solo tierra americana, que es cierto lo que dice ahí, tierra americana, pero de cualquier parte del mundo. Es la primera vez que ellas pisan acá, y fuera del Vaticano. Y de acá la obra de los salesianos se expande a Córdoba, a Buenos Aires, a Santa Fe, al Paraguay, y ahí sigue el rumbo. Por eso estos son puntos muy importantes.
Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Díganos su nombre. Bueno, mi nombre es Juan Antonio Pérez Esparano y en este momento estamos dirigiendo este proyecto Isla de Flores, que pretende rescatar todo lo posible del patrimonio tangible e intangible de la Isla de Flores. No solo del faro, que es lo más conocido y el que hay abundante documentación, sino también de la parte del lazareto, que es lo que más nos ocupa a nosotros. Lazareto viene de un antiguo término que hace referencia a Lázaro en su cuidado por los enfermos infectocontagiosos y pestilenciales, leprosos, en aquella época y todo tipo de enfermedad contagiosa. Eso, con los años, se utilizó el mismo término para distintos establecimientos de salud. Otro de los más conocidos, que está un poco más o menos en este estado, es el Majón, en España. En el Río de la Plata, el lazareto Isla de Flores es pionero, porque es anterior al proyecto Martín García. Acá venían los barcos de patente sucia que iban para Buenos Aires y por un convenio, una convención sanitaria de antes de 1900, atendieron acá y revisaron a sus pasajeros médicos argentinos. Es decir, que no solo tiene importancia nacional, sino internacional también. En todo el Río de la Plata, más la influencia que se expandía por el río Uruguay, por el río Paraná y luego más arriba. Nosotros creemos que no debe dejarse caer esto como ha caído y como sigue cayendo. Hoy constatamos otra vez en este viaje la caída de otras nuevas paredes. Toda la información que estamos haciendo llegar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a la Dirección Nacional de Arquitectura y al Ministerio de Educación y Cultura. La semana pasada estuvimos con la viceministra Ana Ribeiro en el Ministerio de Educación y realmente nos ha dado esperanza de poder empezar a actuar in situ. Nosotros ya acá tenemos la colección con la que estamos haciendo la lista preliminar para la inscripción luego del museo que cumpla todos los requisitos que exige Ibermuseos, que el representante en Uruguay justamente es el Ministerio de Educación y Cultura. Luego de la lista preliminar y que podamos acomodar un poco el estado de edilicio de esta habitación que está contigua al dormitorio y habitación que tenía el personal de la isla, es el techo que se ve con tejas. Luego este otro, construcción que estamos utilizando nosotros ahora también, que se utilizó como base antártica, pero está hecho en 1950, pues es posterior a la construcción original del lazareto mismo. Este es el segundo cuerpo, es el alojamiento de cuarentenarios. Por eso a nosotros nos parece emblemático aquí comenzar el rescate de la isla también. Entendemos que es un patrimonio que está en cuarentena, que no debe seguir dejándose destruir de esta manera ante la pasividad de todo el mundo, ¿no? Nosotros comenzamos en 2009, que sacamos la personería jurídica, luego hicimos un convenio con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Hoy no vino la gente de Dinama, pero hay veces que nos acompañan también. Luego firmamos un convenio con la Armada, y hace ya algunos años que estamos viniendo cada 15 días con el relevo de los fareros. El logro más concreto, aparte de todo el conocimiento que hemos podido sacar de acá, es la instalación del museo y centro de recepción del visitante, que es notorio que tiene condiciones precarias, y esa es la oportunidad justamente que se necesita para hacer algo, porque hace falta hacer mucho acá. Y no hace falta una gran inversión de dinero. Todo esto que estamos haciendo nosotros, rescatando acá, que es patrimonio tangible y de verdad, lo hacemos sin el gasto. El poco gasto que tenemos lo cubrimos con los recursos que, por concepto de socios, tiene el Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales del Plata, que tiene como proyecto insignia el proyecto Isla de Flores. Está desarrollando el proyecto Reserva Natural Playa Penino y un jardín japonés, que ahora después de esto vamos a ver si realmente lo podemos concretar,
para lo que hemos recibido ya algún asesoramiento de los agregados culturales de la Embajada de Japón, porque queremos hacerlo de acuerdo a la normativa que tienen ellos originalmente. Ahora estamos abocados al museo, a las recorridas por la isla, documentando con registro, con inventario fotográfico, las caídas, el colapso total que está teniendo ahora el lazareto y las caídas de las distintas paredes. Por ejemplo, hoy constatamos otra pared caída en la parte de la primera capitanía o primer comandancia, que era la casa donde vivió el comandante, hasta que se construyó la segunda comandancia, que es la grande, esa del edificio de 2 plantas, que se ha confundido también y se ha difundido que ahí hubo un hotel. El único hotel que hubo para los inmigrantes fue el de la calle 25 de Mayo, hoy Rambla, 951. Pero acá lo que hubo fue alojamiento de cuarentenarios. Nunca funcionó como hotel, sino como espacio para hacer cuarentena. Y constaba este alojamiento de 3 cuerpos. Nosotros ahora estamos ubicados en el segundo cuerpo, atrás mío se ve el primer cuerpo, y del otro lado, hacia el sur, es el tercer cuerpo. Contiguo a este está el cuarto cuerpo, que es donde estaban la panadería, que se ve derrumbado, ahora lo podemos ir a ver, el edificio, el lugar de la panadería, además del horno de la panadería. La pala pudimos rescatarla y la tenemos acá en el museo, ya catalogada. Luego ahí se ve también otra construcción rectangular que, si bien fue modificada, es la primera que comenzaron de piedra los portugueses, donde se guarecían para cuando comenzó la construcción del faro. Es decir, que sería la primera construcción de la isla. Luego investigamos mucho, sobre todo en los escritos del doctor Mañé Garzón, el hospital, donde incluso hizo investigación sobre el aislamiento del germen del microbio, del agente de la fiebre amarilla, el doctor José Sanarelli, en 1895, que fue el primer director y fundador del Instituto de Higiene, ahí donde está el Clínicas ahora. Y tenemos que traer y catalogar los restos de autoclave y de horno de desinfección que hay en el tercer islote, pero es el de más difícil acceso. Por eso tenemos que venir un día a ver cómo podemos realizar esa operación. Porque este es el primer viaje que hacemos luego de la cuarentena, y tuvimos que traer menos integrantes, por lo cual se nos limita el tiempo y las actividades que podemos realizar en el tiempo que tenemos. Bien. Cuando se inaugura el lazareto, solucionó mortandades inmensas entre la población de Montevideo y del resto del país y la región. El primer médico fue Julio Yurkowski, que estuvo a cargo del lazareto y como director. Otro de los más nombrados es el doctor Alfredo Vidal y Fuentes, de los más conocidos de su actividad, que estuvo varios años en el lazareto y pide en sus memorias, luego de que se donaran sus rodillas a la Facultad de Medicina, ser incinerado en el crematorio de la Isla de Flores, cosa que sucedió, y luego fue trasladado a Minas en un tren expreso, que era su ciudad natal. Por eso la calle principal de ingreso se llama Doctor Alfredo Vidal y Fuentes, y donde está el hospital también, Hospital Doctor Alfredo Vidal y Fuentes. El tren fue en viaje expreso y se le dio sepultura a su resto en el cementerio viejo en Minas. El año pasado también se cumplieron 150 años del comienzo del funcionamiento del lazareto. Y sin embargo también pasó desapercibido por nuestro Estado, por la sociedad toda, por la sociedad civil, por las organizaciones. Y nosotros lo que pudimos hacer fue una exposición en el Cabildo de Montevideo, que fue declarada de interés nacional por Presidencia de la República en ese momento. Hicimos una publicación de un libro que compila una cantidad de los datos que ayudan a comprender esto,
y seguiremos mientras podamos avanzando en la recuperación del lazareto. Bueno, muy bien, muchísimas gracias.